Nuevo vídeo, nuevo combate. Stephen Sommers contra Michael J. Bassett. Hugh Jackman contra James Purefoy. Duelo de cazadores. Si te dijera que un cazador de vampiros se enfrentará a un cazador de demonios, es posible que me dijeras que con la iglesia hemos topado. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Van Helsing. Van Helsing, el cazador de monstruos en Latam. Con guión de Stephen Sommers y donde seguimos las aventuras de Gabriel Van Helsing, un cazador de monstruos enviado por el Vaticano para enfrentar amenazas sobrenaturales. Su misión lo lleva a la remota Transilvania, donde debe detener al conde Drácula, quien planea usar los experimentos del Dr. Frankenstein para dar vida a su ejército de vampiros. En su viaje, Van Helsing se alía con Anna Valerius, una guerrera decidida a destruir a Drácula y a salvar a su familia de una maldición ancestral. Juntos enfrentan a criaturas como el hombre lobo, las novias de Drácula y el monstruo de Frankenstein. Sus mejores golpes son un argumento tan liviano como confuso, pero igualmente entretenido, un ejército de personajes fantásticos del terror clásico, tan variado como forzado, y un personaje protagonista con carisma alquilado por el actor que lo interpreta. Nos encontramos ante una película de aventuras con argumento caótico, lleno de acción y humor, tan entretenida y divertida como tu nivel de suspensión de incredulidad te lo permita. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Solomon Kane, con guión de Michael J. Bassett, y que se basa en las aventuras del personaje escritas por Robert E. Howard. Para los más despistados, es el mismo autor que parió Conan el Bárbaro. El guión nos propone seguir a Solomon Kane, un mercenario violento y sin escrúpulos, quien tras una experiencia cercana a la muerte en la que su alma casi es condenada al infierno, decide cambiar de vida y buscar la redención convirtiéndose en todo un puritano y fiel seguidor de las leyes de Dios. Sin embargo, cuando una familia que lo ayuda en su peor momento en su camino al perdón es atacada por las fuerzas del mal, Solomon se ve obligado a retomar las armas y enfrentarse a su oscuro pasado para salvar a una joven secuestrada y enfrentar al malvado hechicero Malakai. Sus mejores golpes son una línea argumental más seria y tétrica que su contrincante, un personaje protagonista más profundo y complejo, y una consecución de eventos sorprendentemente correcta para el género que nos ocupa. Nos encontramos ante una cinta entretenida, consecuente y solvente. Ambos combatientes abordan semejanzas en estética pero diferencias en el tono. Mientras Van Helsing aborda el género de aventura fantástica, acción y comedia, Solomon Kane aborda el género más serio de espada y brujería. En el caso de Van Helsing, quizás su argumento es demasiado caótico intentando reunir a los monstruos clásicos más emblemáticos, forzando la trama en algunos momentos con riesgo de rotura entre cosidos. En cambio, Solomon Kane se esfuerza para que la trama sea más coherente y seria, aportando el típico personaje que debe volver a su estado de malhechor como si de un William Manny en Sin Perdón se tratara, con espadas y demonios en vez de revólveres y violadores. Si nos ponemos a valorar ambas propuestas y dejamos de lado qué género nos gusta más, los jueces creen que Solomon Kane tiene un argumento mejor llevado, en contra del caos que supone Van Helsing. Asalto para Solomon Kane. ¿Dónde sacará esa maravilla de juguete? Round 2. Fight! El reparto de Van Helsing se prepara para el asalto y todos los responsables se disponen en fila, ya que no son pocos los combatientes autorizados para la pelea. El primero en subir al ring es su protagonista Hugh Jackman como Gabriel Van Helsing, un cazador de monstruos misterioso y atormentado inspirado en el Dr. Abraham Van Helsing de la novela Drácula de Bram Stoker, aquí reinventado como un héroe de acción, con una configuración estética muy cuidada que ya abordaremos en el asalto de dirección artística, pero que de alguna manera nos implanta la sensación de ver un Indiana Jones un tanto oscuro y gótico pasando de cazatesoros a cazamonstruos, como si fuera su antepasado cazavampiros. Este personaje es sin duda el gran reclamo de la cinta, con un buen equilibrio entre rol y actor, y del que estoy convencido que es gracias a Jackman que se consigue salvar los muebles por su buena interpretación y presencia magnética.
con un acusado tono de superhéroe rudo y resolutivo, oscuro y solitario, pero con buenas intenciones. Hugh Jackman y su Van Helsing abordan un concepto de cazarrecompensas fantásticamente muy acorde con esa propuesta tétrica, pero a la vez cercana para el espectador, asestando unos primeros golpes brutales en el ataque. El ataque continúa con Kate Beckinsale como Anna Valerius, interpretando a la última descendiente de una familia noble que juró destruir a Drácula para romper una maldición ancestral. Su personaje es valiente, combativa y determinada, además de aportar un elemento romántico a la historia, un tanto forzado, todo hay que decirlo. Si antes decía que Van Helsing me parece un antepasado oscuro de Indiana Jones, esta Anna Valerius de Beckinsale lo parece aún más, pero con una contraposición y fusión de personajes como vampira cazadora de hombres lobo en Underworld de 2003. Este personaje confiere suficiente presencia como para sumar más golpes al ataque. Los siguientes personajes en atacar son un tanto antagonista como los dos recursos humorísticos de ambos bandos: Richard Roxburgh como Drácula, David Winham como Carl y Kevin J. O'Connor como Igor. Si analizamos cada golpe en este combo de 3, el golpe del personaje de Drácula lo proporciona por esa sensación de sobreactuación del actor, pero en contrapartida tiene un aura que atrapa por momentos. No sabría decir con exactitud qué es, pero en ocasiones me parece tanto ridículo como acertado. Los otros dos personajes que confieren el apartado cómico de ambos lados del espectro del bien y del mal aportan un aire humorístico como recordatorio de que no debes tomarte esto en serio. El resto del elenco no les da tiempo a intervenir porque son demasiados y el reglamento no lo permite. El reparto de Solomon Kane, aunque herido, está dispuesto a dar respuesta sin demora, y el primero en contraatacar es James Purefoy como Solomon Kane, un espadachín y mercenario que busca redimir su alma tras una vida de violencia y pecado. Purefoy ofrece una actuación destacada como Solomon Kane, trasladando tanto su ferocidad como su vulnerabilidad, y es que de algún modo, como ya he comentado, me propone una especie de William Maney de Sin Perdón, donde un arrepentido delincuente se da la oportunidad de arreglarlo en vendado, convirtiéndose en alguien más afable socialmente. Purefoy consigue que me crea el personaje, quizás también es porque soy muy crédulo, pero considero que para nada desmerece su actuación, haciéndome partícipe de su situación y llegando a alentarlo de que deje su voto de no violencia y empiece a repartir justicia, aunque ello le lleve al infierno. Total, yo no voy a ir. Los golpes que asesta Solomon Kane son importantes. El siguiente en responder es Pete Postlethwaite, como William Crowthorne, un granjero bondadoso que se convierte en una figura clave para Solomon. Este personaje, junto con su familia, representa la certificación de perdón por sus actos pasados. Es el detonante para que Solomon cruce la línea de lo correcto y vuelva a su condición de mercenario, aunque con la diferencia que es para combatir justamente esa maldad del que se siente avergonzado. Este personaje golpea fuerte. El siguiente personaje en contraatacar es el antagonista Jason Fleming como Malakai, un hechicero oscuro que lidera un ejército de maldad, un personaje con poca presencia en pantalla pero suficiente para asestar los golpes finales por importancia de rol. El resto del elenco, aunque cuenta con algunos combatientes fuertes, no les da tiempo a intervenir. Ambas cintas tienen sus puntos fuertes y débiles. Por un lado, Van Helsing contiene un gran surtido de personajes, quizás demasiados, pero reconozco que se pueden llegar a disfrutar aunque con ese sentimiento de saturación de roles, pero sus aportaciones y diálogos a veces llevan por un camino demasiado previsible, con frases y situaciones muy al estilo Hollywood. Por otro lado, tenemos el elenco de Solomon Kane, un poco más contenido, pero que realmente quien aguanta el asalto es el propio protagonista. Y aun reconociendo que el tono y el reparto y distribución de personajes es más acertado, Van Helsing consigue capturar la atención de los jueces dándole la victoria por decisión dividida. Okay. Fight! Tanto Alan Silvestri como Klaus Badelt llegan estoicos y con porte épico. Parecería que incluso caminan en cámara lenta, uno al lado del otro, como dos superhéroes a punto de abordar al villano en una batalla final. Ambos suben a la lona y se saludan cordialmente. El árbitro los llama para dar inicio del asalto. La campana suena y ambos se ponen a orbitar buscando el momento de atacar. Al poco, Silvestri prueba el hueco.
La partitura de Silvestri es una pieza clave para ofrecernos su tono de acción fantástica y gótica, complementando las emocionantes batallas y los momentos más emotivos de la historia. Su tema principal es épico. Silvestri utiliza una gran orquesta combinada con percusión interna y coros dramáticos, creando una atmósfera emocionante que resalta las secuencias de acción y la ambientación gótica de la película. Este leitmotiv heroico y lleno de energía que representa al personaje de Van Helsing con toques de guitarra española es dinámico y muy apasionado para acompañar la atmósfera. Reconozco que esta banda sonora de Van Helsing me atrapa por su fusión de proposición de acción, misterio y cierto tono épico que quizás le da más importancia de la que tiene. Pero además, Silvestri tiene otros platos que servir, como temas más suaves evocando el romanticismo, como otros más oscuros cuando tratamos a Drácula y demás monstruos. La partitura utiliza texturas sombrías, acordes menores y sonidos inquietantes para sumergir al espectador en el mundo de criaturas sobrenaturales y castillos misteriosos con bastante acierto, todo se ha dicho. Los golpes que asesta Silvestri son mucho más fuertes de lo que su contrincante esperaba. Los efectos sonoros acompañan bien al resto, con unos efectos nada reticentes a la hora de ensalzar la acción de una manera más que correcta. Ello hace que golpee fuerte. Klaus Badel se lame el labio, su mirada cabizbaja al poco se alza y mira de manera amenazante, alza sus puños y se acerca a su oponente. Su partitura desempeña un papel crucial en la creación de la atmósfera oscura, mística y llena de acción que caracteriza la película. La música refleja el tono sombrío de la historia, mezclando elementos orquestales con coros dramáticos y percusiones intensas. Badel utiliza acordes menores y texturas profundas para evocar el peligro, el misterio y la lucha interna del protagonista. Su tema central, una melodía poderosa y sombría que representa el viaje del personaje hacia la redención, está construido con cuerdas y metales que le otorgan un carácter heroico pero atormentado. Su partitura acompaña las secuencias rítmicas rápidas y tensas que acompañan las batallas, reforzando el dinamismo de las escenas. Por otro lado, las escenas más contemplativas son acompañadas de melodías suaves y melancólicas que reflejan los momentos de introspección y sacrificio de Kane. Badel incorpora elementos de música medieval y folclórica para aludir a la época de la película, pero también mezcla sintetizadores discretos para añadir un toque moderno y atmosférico a ciertas partes de la banda sonora, y cuando lo requiere, usa una composición llena de acción y tensión que culmina en un clímax dramático. Los golpes que asesta Badel son casi tan fuertes como los de su contrincante. Los efectos sonoros, aunque son menores por la propuesta diferenciadora de acción, no conlleva que sus golpes sean más débiles. Ambos compositores quieren repartirse más leña, pero el árbitro para el combate por el toque de campana de final de asalto. Silvestri aborda una partitura muy centrada en la épica con un rasgo distintivo muy marcado. La banda sonora tiene energía y capacidad de realzar las escenas de acción y aventura. Quizás demasiado, pero ello no le quita ni un ápice de fuerza a sus golpes. Por otro lado tenemos a Badel, con capacidad más que suficiente para realzar la atmósfera gótica y épica del film, con una muy buena proporción entre lo visual y lo auditivo. En ningún caso Solomon Kane se ve superada por su música, al contrario, acompaña perfectamente la acción sin querer ganar importancia. Justo lo contrario a Van Helsing, que parece que lo que escuchas es más importante que lo que ves. Los jueces no lo tienen tan fácil, discuten si dar el asalto a Van Helsing por su calidad sonora épica o a Solomon Kane por su introducción mejor ajustada al concepto. Sin embargo, llegan al dictamen, el asalto es para Van Helsing por una partitura más reconocible. Están en este instante a nuestro alcance. Round 4. Fight! El diseño de producción de Van Helsing es uno de los que puede reunir más fuerza en el combate, ya que independientemente de lo que te pueda llegar a gustar o no, he de reconocer que visualmente está muy bien tratada. El diseño visual combina elementos de cine de monstruos clásico con un enfoque moderno y estilizado, creando un mundo gótico y fantástico que rinde homenaje a las películas de Universal Studios de las décadas de 1930 y 40. La película está impregnada de una estética gótica que se refleja en los castillos, iglesias y aldeas. Los ambientes están llenos de detalles sombríos como arcos puntiagudos, vitrales y paredes de piedra ennegrecida. El uso de iluminación dramática, con fuertes contrastes de luces y sombras, refuerza la atmósfera oscura y misteriosa. Una pieza central de la película, el castillo, está diseñado como una fortaleza oscura e imponente, con elementos arquitectónicos exagerados y maquinaria de estilo victoriano. Fuera del castillo, el set refleja una comunidad rural atrapada en un estado de miedo constante, con casas de madera desgastadas y detalles que muestran el aislamiento y el peligro. El laboratorio de Frankenstein, libremente inspirado por las versiones clásicas, combina un diseño retrofuturista con equipos eléctricos y elementos científicos góticos.
Los monstruos clásicos fueron reinventados con un estilo más estilizado y dinámico que, aunque en ocasiones no me acaban de convencer, sí que cada criatura tiene un diseño que mezcla modernidad y cierto respeto por su representación original. Las novias de Drácula destacan por su transformación entre formas humanas y vampíricas, con un diseño fluido y visualmente impactante, y del que creo que es lo más impresionante del film en cuanto a efectos especiales, incluso para la actualidad. Recordemos que es un film de más de 20 años y aún así los efectos especiales están tratados con calidad. El vestuario también es un aspecto notable, con influencias del siglo XIX con toques fantásticos. Sin embargo, si tenemos que destacar el vestuario en algún personaje, es en el de Van Helsing. El protagonista lleva un icónico abrigo largo de cuero y sombrero muy característico, con un sospechoso parecido a su contrincante. Y sí, Van Helsing se estrenó antes que Solomon Kane, pero la apariencia del personaje la presentó antes el puritano. La dirección artística se complementa con efectos visuales avanzados para la época, como las transformaciones de los hombres lobo y las criaturas voladoras. Algo aceleradas para mi gusto, pero lo suficientemente efectivas. Supongo que esta aceleración de transformaciones es para no ralentizar la acción ni el ritmo, ya de por sí acelerada. El tono visual, fotografía y montaje se configuran de manera más que correcta, una relación entre CGI y efectos prácticos bien medida y efectiva. Los golpes que asesta son de los más fuertes del combate. La dirección artística de Solomon Kane contempla sus moratones y, sorprendida, pero no derrotada, adquiere fuerzas para el contraataque y sin perder tiempo avanza para golpear. La cinta presenta una atmósfera oscura y gótica que se alinea con el tono sombrío que demanda la historia, con un ambiente un tanto tenebroso y opresivo. La película se desarrolla en un mundo medieval lleno de sombras, niebla y decadencia. Los escenarios, como castillos en ruinas, aldeas saqueadas y bosques lúgubres, contribuyen a la sensación de un mundo en caos moral y espiritual. Su concepto visual destaca con decorados detallados para crear un entorno creíble y visualmente impactante. Los sets reflejan tanto la crudeza de la época como los elementos fantásticos de la historia. La estética de Solomon Kane toma elementos del estilo gótico con estructuras imponentes, interiores sombríos y una paleta de colores dominada por tonos apagados como grises, marrones y verdes oscuros. Esto refuerza el sentido de peligro constante y decadencia espiritual. El vestuario está cuidadosamente diseñado para reflejar la época, con prendas de cuero, capas y armaduras desgastadas que enfatizan la naturaleza brutal del mundo de Kane. Pero si algo destaca dentro del vestuario es el del propio protagonista, con una similitud evidente con su contrincante. Y como ya he comentado antes, este concepto de sombrero de ala ancha con abrigo de cuero largo no lo inició Van Helsing, sino Kane. Las armas y artefactos también tienen un diseño artesanal que encaja con la época medieval fantástica, aunque se usaron efectos digitales para algunos elementos sobrenaturales, como demonios y magia, gran parte de la estética se logró mediante efectos prácticos y maquillaje. Esto ayuda a mantener una sensación de realismo dentro del mundo fantástico. Su fotografía y ambientación no tienen nada que envidiar a la de Van Helsing, incluso en ocasiones se puede percibir más real. Todos estos elementos se traducen en unos golpes certeros. Ambos combatientes lo dan todo en este asalto, si bien es cierto que Van Helsing se percibe con un trabajo más variado y fantástico, del que sale bastante bien parado, pero que en ocasiones se percibe demasiado el uso de ordenadores en ciertas circunstancias. Solomon Kane no se queda atrás en su propuesta de ambientación más seria y oscura, con un tono más tenebroso y con una fantasía más ajustada para no despuntar demasiado. Dependiendo de cuál sea el tono preferido del espectador, es posible que se valore más un concepto u otro. Es por ello que, aunque a priori parece que Van Helsing tiene un trabajo más enfocado a sorprender visualmente, el de Solomon Kane se preocupa más por una coherencia que no despunte, pero que acompaña a la perfección. Es por ello que los jueces dan un empate al no ponerse de acuerdo en qué concepto tiene más peso. Stephen Sommers y Michael J. Bassett entran en el ring con cierta desconfianza, pero pronto se aclimatan. Se saludan con cordialidad y esperan el inicio del asalto. Al sonar la campana, ambos empiezan el baile. Sommers, sin embargo, coge la iniciativa. La dirección de Van Helsing es un ejemplo destacado del cine de aventuras y fantasía cargado de acción y efectos especiales.
Sommers, conocido también por dirigir La momia de 1999 y su secuela, aportó su característico estilo dinámico y grandilocuente a esta reinterpretación de los clásicos monstruos de Universal. Sommers adopta un enfoque deliberadamente exagerado y campi, inspirado en los clásicos del cine de terror, pero reinventándolos con un toque moderno y mucha acción, muchísima acción. La película combina elementos de horror gótico con aventuras épicas al estilo de los cómics, resultando en un producto visualmente vibrante, aunque polarizador. ¿A veces no sabes qué pensar? ¿Es acertado o es genial? La dirección se caracteriza por un ritmo rápido con escenas de acción encadenadas con apenas respiro. Esto mantiene la energía alta, pero a veces sacrifica el desarrollo de los personajes o la atmósfera en favor del espectáculo visual. Con un marcado tono de aglomeración de tramas, conceptos y personajes, Sommers fusiona elementos de horror, aventura y comedia ligera. Este enfoque híbrido intenta ser accesible para un público amplio, aunque esta mezcla diluye conceptos en demasiadas ocasiones. El trabajo de Sommers tiene suficiente fuerza como para que las apuestas vayan a su favor. Michael J. Bassett se relame las heridas, asiente con la cabeza certificando la capacidad de ataque de Sommers. Sin embargo, eso no parece darle miedo. Bassett adopta una posición para poder iniciar un contraataque. Bassett logra crear una película sombría y atmosférica que equilibra elementos de acción, horror y fantasía oscura, adoptando el tono melancólico y violento de las aventuras del personaje. Bassett enfatiza la oscuridad moral y el conflicto interno de Solomon Kane, un personaje atormentado que busca redimirse tras una vida de pecado. El tono de la película es mucho más serio y grave que el de su contrincante, sin espacio para el humor ligero, lo que refuerza la atmósfera lúgubre del relato y a la vez distanciándose de la propuesta de Van Helsing, mucho más asequible al gran público. La dirección logra sumergir al espectador en un universo medieval sombrío, lleno de decadencia y brutalidad, y ese logro es debido en gran parte por el uso de locaciones reales, dando un tono auténtico y tangible, mezclado con elementos de fantasía. La película sigue una estructura clásica de viaje del héroe con un ritmo que combina escenas de acción intensas con momentos introspectivos pero nada acelerados. Otro punto diferenciador con su contrincante. Aunque el desarrollo de la historia era predecible, Bassett logra mantener la atención del espectador mediante una narrativa enfocada en el crecimiento del protagonista. Bassett coreografía las escenas de acción con un estilo visceral y realista, evitando el uso excesivo de efectos digitales. Las batallas cuerpo a cuerpo son crudas y brutales, reforzando el tono violento de la cinta. La violencia no es gratuita, sino que sirve para reforzar la brutalidad del mundo y el dilema moral del protagonista. Los golpes que asesta Bassett son igual de brutales. Got you! Do not hesitate. A ambos directores se les adivina cansancio. Stephen Sommers refleja su amor por el espectáculo visual y su habilidad para construir aventuras épicas, aunque el enfoque abrumador en la acción y los efectos digitales dejó poco espacio para la sutileza o el desarrollo emocional. Es una película diseñada para ser un entretenimiento ligero y visualmente llamativo, más que una exploración profunda de los mitos clásicos. Un claro ejemplo de cine fast food, podrás disfrutarlo, pero no es muy recomendable para la salud. La dirección de Bassett es sólida y enfocada, con un claro compromiso por capturar la esencia oscura y moralmente compleja del personaje. Aunque la película no es revolucionaria, destaca por una dirección eficiente y efectiva. Es una obra que apela tanto a los fanáticos del cine fantástico como a quienes buscan una historia cargada de redención y acción. No busca el asombro, sino la inmersión. Es por ello que los jueces dan la victoria del asalto a Bassett y su Solomon Kane por decisión dividida. Good. Y hay algo aquí. Lo siento mucho. Serina 1:48. 3. No diga nada. Siento. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Van Helsing creo que me decanto por esa secuencia en esa aldea de Transilvania donde hacen aparición las novias de Drácula y que reúne tanto acción como comedia y cierto asombro artístico. Es de las escenas que pronto me vienen a la cabeza cuando me la nombran, ya que su ambientación me traslada a esas películas de la Hammer en cierto sentido. Y que demonios, lo confieso, me flipa esa escena tan llena de absurdidades como entretenimiento visual sin frenos. La escena Hadouken de Solomon Kane me debato entre el momento cumbre que todos esperamos o el enfrentamiento final con el villano, y creo que, por sentimientos, me decanto por la primera, y es que el momento en que Solomon ve cómo su dogma de inacción no sirve de mucho en un mundo tan despiadado como el que le ha tocado vivir, es un momento tan triste como inesperado. Es cierto que esperas que Solomon acabe volviendo las armas, pero no esperas que sea tan chocante. No voy a destripar aquí demasiado por si no habéis visto el film, pero os aseguro que la primera vez que la vi no me esperaba tal detonante de acción para el protagonista.
Aún así, creo que el golpe Hadouken lo acierta Van Helsing por esa memorable secuencia sin sentido como tantas otras en su propuesta. Hadouken! Ok. No puede ser mi hermano. Esa criatura es tu hermano, o lo que queda de él. Y ahora, Marcus infecta a todo el que le sigue. Ambos combatientes se sienten un tanto fuera de juego, más bien por conceptos demasiado dispares, como si un karateka tuviera que pelear con un luchador de taekwondo. En apariencia se parecen, pero no son lo mismo. Ambos pueden ser buenos en sus modalidades, pero el combate se puede sentir incoherente. Aún así, se han enfrentado. Si nos ponemos a analizarlo más de cerca, vemos que Van Helsing se enfoca de manera enfermiza hacia el entretenimiento espectacular, sin pararse a pensar si lo que está explicando tiene cierto sentido, acercándose más a la propuesta de cómic que a la de una cinta de terror, un terror del cual son originarios los personajes a los que representa, pero que aquí se perciben como una especie de villanos y héroes, como si de un universo Marvel con monstruos se tratara, con una declaración firme de que lo que vas a ver está concebido para entretener, punto, con Van Helsing como un Indiana Jones que se dedica a cazar monstruos clásicos de la literatura de terror a golpe de ballesta de repetición y presencia heroica. Por el otro lado tenemos una propuesta mucho más seria, con unas intenciones declarativas más profundas. Paradójicamente, esta Solomon Kane sí está basada en un cómic y sin embargo no se trata ni se percibe como tal, y del que en este caso sí estaría más cerca del mundo Marvel ya que pertenece a su universo temprano. Vuelvo a pedir la certificación sobre los cómics ya que, como ya he comentado antes, no los he leído. Me rijo por varias fuentes consultadas, pero os invito a corregirme en los comentarios, como siempre. Separándonos del concepto de si la traslación del cómic es acertada o no, el tratamiento de esta Solomon Kane me parece más pulido. Podrá gustar más o menos, podrás decir que la historia es previsible, ya se sabe cuando un personaje inicia su historia diciendo que no va a usar la violencia por el motivo que sea, normalmente por venganza, sabes tan pronto como te la presentan que esta promesa se va a romper. Pero como ya he dicho antes, este concepto de previsión de guión lo podemos calificar como debilidad en esta Solomon Kane como en Sin Perdón. A ver quién es el guapo que se queja de la propuesta base de Sin Perdón, y ahí es donde se diferencian las grandes películas de las mediocres. ¿Cómo me vas a presentar esa rotura de promesa? ¿Hacia dónde me vas a llevar? No voy a ser yo quien diga que Solomon Kane está a la misma altura que Sin Perdón, tanto por concepto como por propuesta, pero ello no quiere decir que esté mal resuelta. Y si le añades ciertos toques de fantasía, espada y brujería y me los presentas sin intención de vender entradas, a lo mejor valoro tu propuesta en mostrarme este mundo fantástico dentro de un argumento de redención, pudiendo llegar a disfrutarlo más que otras propuestas más vistosas como la de su contrincante. Los jueces deliberan y no lo tienen demasiado claro. ¿Qué puntos valen más? ¿La propuesta de acción y comedia dentro de un mundo gótico fantástico, previsible pero tan espectacular como entretenido? ¿O la propuesta más seria, tratando al espectador con más respeto, hurgando en la psicología de la venganza dentro de un mundo de espada y brujería bien construido? Los jueces, después de debatir estos aspectos, dan la victoria del combate a Solomon Kane por una propuesta que se siente respetable y comedida en su propuesta. ¿Qué tal si jugamos al juego de las coincidencias? Ya sabéis que me gusta mucho jugar a este juego, pero en este caso lo he dejado para el final. Ambas historias exploran temas de redención y fe. Solomon Kane busca redimir su alma y Van Helsing, aunque menos explícito, tiene un trasfondo espiritual en su misión. Tanto Solomon Kane como Gabriel Van Helsing son personajes oscuros y atormentados que enfrentan su propio pasado mientras luchan contra fuerzas sobrenaturales. Solomon Kane busca redimirse de una vida de pecado, mientras que Van Helsing lucha por entender su propia identidad y su papel en un conflicto mayor. Ambas películas beben del estilo gótico en su diseño de producción, con castillos en ruinas, paisajes neblinosos y una atmósfera sombría, por no hablar de la apariencia de ambos héroes, muy similar en cuanto a concepto visual y en el que aquí hay que darle los derechos de autor a Solomon Kane. Van Helsing usa directamente los monstruos clásicos de Universal, pero de la literatura en primera instancia, mientras que Solomon Kane adapta el universo de fantasía oscura de los relatos pulp de Robert E. Howard. Mientras Van Helsing adapta monstruos clásicos, Solomon Kane tiene sus raíces en los relatos pulp, ambos géneros fundamentales en la evolución del cine de fantasía y horror. Las dos películas presentan protagonistas que luchan contra enemigos sobrenaturales,
demonios y hechiceros a grandes rasgos en Solomon Kane y vampiros, hombres lobo y Frankenstein en Van Helsing. Aunque Van Helsing tiene lugar en el siglo XIX, la estética medieval y fantástica está presente en sus decorados y vestuarios, algo que comparte con Solomon Kane, ambientada en el siglo XVII. Ambas películas rodaron gran parte del metraje en Europa, principalmente en la República Checa, para crear sus mundos oscuros y épicos. Tanto Van Helsing como Solomon Kane son héroes solitarios que cargan con una misión moral: salvar el mundo o proteger a los inocentes mientras luchan contra sus propios demonios internos. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva un sombrero de ala ancha y una gabardina de cuero larga y no sé qué se propone. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, que los demonios ni los vampiros no existen. No busques excusas para que te dejes salir por la noche. No repliques.